¿Habéis oído hablar del falso arroz al horno? Pues sí, lo hay y está de rechupete. El arroz al horno valenciano es una maravilla. Pero ¿qué sucede? Que no todo el mundo tiene horno, ni tampoco tiene la cazuela de barro, etc. Pero una paellita, pues sí, es más fácil. Y con estas vamos a hacer un falso arroz al horno en paella. Y nada va a tener que envidiar al verdadero. Todos los ingredientes los tenéis escritos al final del vídeo. Voy a hacer para 4 o 5, con una paella de 55 centímetros diámetro. Y el arroz en capa fina, que es como queda más bueno, sequito, y la textura del arroz toda por igual. Media tacita de aceite de oliva virgen en la paella, fuego medio y un poco de sal. Y le echamos unas rodajas de tomate, de un dedo de grueso, una por persona. Si hay alguna más, no pasa nada. Le damos unas vueltas, lo pasamos rápido y luego lo reservamos en un plato aparte. Luego echamos la morcilla, solo hay que marcarla. Si está demasiado rato en el aceite, se deshará, no interesa. Y la reservamos en el mismo plato que hemos puesto el tomate. Echamos la costilla. La costilla hay que hacerla muy bien. Hemos de conseguir que la carne nos quede muy tierna. Y eso no es tan fácil. Pero no os preocupéis que vamos a hacerlo bien. El fuego a media temperatura. Solo encendido el fogón interior del paellero. Un poquito de vueltas y dejamos la carne tal cual queda en la plancha. Echamos pimienta y no movemos la carne. Dejamos que siga haciéndose al menos un par de minutos. Cuando la carne está tostada por un lado, la movemos y sellamos la cara que está cruda. Y ahora vamos a añadir una cabeza de ajos. Fijaros que he cortado el extremo. Lo añadimos para que aporte sabor a la carne, pero no lo podemos dejar mucho tiempo porque si no se quemaría. Y el ajo nos interesa que quede en su punto, porque tiene un papel importante en este arroz. Lo veremos más adelante. El arroz al horno lleva panceta. Ahora es el momento de echar la panceta. Es importante este orden porque cada carne tiene su cocción. Unas necesitan más tiempo que otras y al final todas deben tener su punto correcto. Luego de echar la panceta, sin esperar, echamos los chorizos. La panceta y el chorizo necesitan menos tiempo de cocción que la costilla. Unas vueltas rápido, retiramos la cabeza de ajos y la reservamos. Y agregamos el sofrito, la salmorreta, ajo, ñora, perejil y tomate. Tenéis enlace en la descripción del vídeo de cómo se hace salmorreta. Muy fácil. Voy a ser un poco espléndido y le añado una cuchara de ajo perejil. Y ya tenemos la carne, todo el conjunto preparado. Para hacer el caldo, vamos a hacerlo riquísimo, de carne, con los mismos ingredientes, con agua y barato. Echamos 3 partes de agua por 1 de arroz, o sea, cogemos el arroz en un recipiente, la cantidad de arroz que hay en ese recipiente por 3. Pero aún hay más por explicar. Si vamos a hacer el caldo, se evaporará el agua y una vez evaporado no habrá 1 por 3 y es la cantidad que se necesita para hacer una paella de arroz seco. Grano bomba, 1 por 3. No pasa nada, nos va a salir perfecto. Os enseño qué tenéis que hacer. Cuando todo el caldo está puesto en la paella, cogéis un palito y medís dónde llega el nivel del caldo. Veis, en el mío yo ya tengo la señal. Vosotros lo metéis y le hacéis la señal. El caldo se hierve durante 20 minutos, pues cada 5 minutos vais añadiendo agua hasta esta señal.
Así tendremos la cantidad correcta de caldo que se necesita para hacer el arroz. Hemos subido el fuego a fuerte, con los 2 fogones del paellero, y echamos los garbanzos. Después probamos de sal. Añadimos unas hebras de azafrán para dar tono al arroz y una pizca de hojilla de romero para aromatizar. Y dejaremos que se haga este caldo maravilloso durante 20 minutos. Y de paso, esta es la manera como conseguimos que la carne de la costilla quede tierna. Hay que hervirla más tiempo del que se hace en la paella. Pasado el tiempo, hemos ido añadiendo agua, la que ha evaporado, y comprobamos que tenemos la cantidad de caldo necesaria para hacer el arroz. Fijaros qué caldo hemos hecho. Y toca echar el arroz. 100 gramos por persona. Y arroz bomba. Es el más indicado. ¿Veis este recipiente que utilizo para echar el arroz? Ahí está todo el arroz. Pues 3 recipientes como este son lo que hay que echar de caldo. Enseguida de haber echado el arroz, regresamos con la cabeza de ajos que habíamos reservado. Y a partir de este momento mantenemos 5 minutos hirviendo a fuego fuerte. Y os explico un truco: ir abriendo espacios con una cuchara para que el caldo vaya hacia el fondo y no se os pegue luego el arroz en el fondo de la paella. Nunca se os ocurra mover el arroz en una paella de otra manera, como mucho un poquito zarandeado. Pasados los 5 primeros minutos a fuego fuerte, bajamos el fuego a media temperatura. Y llega el momento en que cogemos la morcilla negra y el tomate y lo colocamos presentándolo en el arroz. Antes ya os lo he explicado, la morcilla, si la pusiéramos desde el principio, se desharía y es una lástima. Y el tomate sucedería lo mismo. Los sabores se mantienen por completo y el contraste del tomate, la frescura que le da al arroz, es riquísimo. Un arroz al horno llevaría además patata, pero en este caso es excesivo. Esta es una solución fácil para hacerlo en casa. Y tenéis un montón de trucos explicados que no solo os ayudarán en este arroz, sino en otros muchos. Y desde que hemos bajado el fuego, ahora se hierve 10 minutos más a media temperatura. Al final, cuando ya aparecen las chimeneas, se está acabando el caldo, subimos unos segundos el fuego a muy fuerte y tendremos el socarrat. Los ingredientes en el minuto 7:23 para 4 personas. Todas las preguntas que tengáis me lo escribís en los comentarios y yo os respondo. Y más recetas en Che, paella y arroz. Está en la descripción del vídeo.